Entrevista en profundidad para docentes. El objetivo de esta entrevista es develar las habilidades sociales específicas de los docentes que tienen mayor impacto en la enseñanza de las matemáticas en el contexto de la institución educativa Santa Teresa, porque pretendo que me proporcione datos sobre las percepciones y experiencias de los participantes en relación con las habilidades sociales más impactantes. Mi nombre es Mili Janet Perdomo Prada, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, y como proceso de mi investigación quiero realizar la siguiente entrevista. Con esta entrevista, además, pretendo explorar las habilidades sociales del docente, indagar sobre la enseñanza de las matemáticas y abordar el contexto de vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes. Estas preguntas buscan generar información valiosa que contribuya al desarrollo de las prácticas pedagógicas más efectivas y adaptadas a la realidad del aula. El docente a entrevistar se llama Julián Camilo Cantes Suaza, es licenciado en el área de matemáticas, trabaja en la institución educativa Santa Teresa del municipio de Neiva, Huila. Él autoriza el uso de la información oral y escrita e imágenes para fines pertinentes, académicos y de divulgación bajo condiciones éticas por la autora de este trabajo. Bueno, la primera pregunta, entonces, para el profesor Julián Camilo Cante. ¿Cómo adaptas tu lenguaje y tono para que los estudiantes comprendan tus explicaciones y se sientan valorados en el aula? En mi rol como docente, el lenguaje y tono que implemento en el aula es fundamental en la comunicación asertiva para facilitar el aprendizaje y crear un ambiente sano, inclusivo y de respeto. El uso de un lenguaje claro y sencillo es una estrategia que yo implemento y evito siempre el uso excesivo de tecnicismo que pueda generar confusión, es decir, explico los conceptos o nociones de manera sencilla, utilizando ejemplos cotidianos, visuales, que puedan generar en los estudiantes y relacionar la teoría con situaciones prácticas. El diálogo abierto es otra estrategia que uso en relación al ámbito social y grupal. Animo a los estudiantes a hacer preguntas, compartir sus dudas, sin temor a ser juzgados. Utilizo un tono amigable y cercano, mostrando que sus aportes son importantes para el proceso de ese aprendizaje colectivo. Adaptación según el nivel, que es el proceso cognitivo, es otra herramienta y estrategia que se usa en el aula, que consiste en la observación y atención a las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante. En términos específicos, si noto que algún estudiante tiene dificultades, adapto mis explicaciones y ofrezco diferentes formas para abordar un problema para asegurarme de que todos entienden sin hacer que se sientan incapaces de comprender el tema. Describe una situación en la que tu comunicación asertiva haya sido clave para resolver un conflicto o malentendido con estudiantes, colegas o directivos de la institución educativa. Pues una situación clave de conflicto que se presentó con algunos estudiantes en una ocasión dentro del aula fue a partir de un malentendido que dejó como desenlace los ánimos altos y la presencia de una posible agresión entre ellos. Sin embargo, abordé dicha situación de una manera muy atenta en la que se escucharon versiones por ambas partes usando la comunicación asertiva y se llegó a la verdad en la que fue una confusión, por lo tanto los estudiantes se pidieron disculpas y se pudo continuar con el desarrollo de la clase. Profe Julián, ¿qué estrategias utilizas para identificar las necesidades emocionales o sociales de tus estudiantes y poder responder a ellas? Las necesidades emocionales de cada estudiante se hace a través del proceso de comunicación que se puede establecer en cada clase y además en algunas horas destinadas para las direcciones de grupo, donde se abordan temas importantes que hacen parte de la convivencia escolar con el objetivo de que los estudiantes dialoguen, compartan experiencias para que se puedan conocer en conjunto con el docente
y mejorar el ambiente de comunicación. Profe, compártenos un ejemplo de cómo tu capacidad empática ha generado un cambio positivo en la vida académica o personal de un estudiante. De un estudiante en particular, quien se encontraba en una posición un poco difícil, ya que se encontraba en un ambiente poco sano fuera del colegio debido a los antecedentes de uso de drogas que se reflejaban en su misma familia, impidiéndole ver un aspecto positivo de la vida. Además, presentó un bajo desempeño académico en los 2 primeros periodos académicos. Luego, como director de grupo, tuve la oportunidad de conversar en varias oportunidades respecto a su rendimiento académico y de convivencia, pero no había ninguna respuesta positiva en ella. Sin embargo, debido a algunas circunstancias de la vida, se entera que una familiar muy cercana presentó un diagnóstico médico bastante deplorable. Desde allí comprendió que la vida es más importante que lamentarse. A raíz de esto se evidenció un cambio completo en los siguientes periodos, respondiendo al nivel académico, y se convirtió en líder dentro de su grado. Profesor, ¿cuáles son tus principales estrategias para crear y mantener un ambiente de respeto y participación en el aula por parte de sus estudiantes? Para crear y mantener un ambiente de respeto y participación en el aula, hay varias estrategias efectivas que pueden ser aplicadas. Establecer normas claras y coherentes, ya que es fundamental establecer reglas claras que fomenten el respeto mutuo. Estas normas deben ser negociadas con los estudiantes para que se sientan parte del proceso y sean más propensos a seguirlas. Otra muy importante estrategia sería fomentar la comunicación abierta, en donde se crea un ambiente donde los estudiantes se sientan cómodos de expresarse. Además, promover el respeto mutuo puede ser otra estrategia. A través de actividades y discusiones se puede promover la comprensión y el respeto hacia las diferencias de cada persona. Usar técnicas de aprendizaje cooperativo es otra estrategia. El trabajo en equipo es una excelente manera de involucrar a todos los estudiantes y fomentar la participación activa. Las actividades cooperativas también ayudan a los estudiantes a aprender a respetarse y apoyarse mutuamente. Gestionar los conflictos de manera constructiva es otra estrategia, donde los conflictos son inevitables, pero la manera en que se gestionan es crucial. En lugar de castigar, es importante ayudar a los estudiantes a resolver sus desacuerdos de manera respetuosa y positiva, utilizando el diálogo y el entendimiento mutuo. Otra estrategia sería fomentar la autonomía de los estudiantes, en donde ellos se involucran en la toma de decisiones sobre su propio aprendizaje, les da un sentido de pertenencia y responsabilidad, y esto aumenta su participación activa y su respeto por el proceso educativo. Profesor, ¿cómo manejas las conductas disruptivas recurrentes de un grupo de estudiantes sin afectar la dinámica general del aula? Yo manejo las conductas disruptivas de un grupo de acuerdo a su contexto o situación. Primero, identificar las causas. Las conductas tienen causas profundas como falta de motivación, necesidades emocionales no satisfechas o dificultades académicas. Es importante observar si es necesario hablar con el estudiante para que él pueda entender qué está detrás de esas acciones. Establecer expectativas claras, en donde al principio del curso se establezcan estas normas claras y específicas para el comportamiento en clase. Estas reglas, por supuesto, deben estar alineadas con los valores de respeto mutuo y participación activa, y deben ser revisadas periódicamente con los estudiantes para reforzar el compromiso de ellos. Redirigir la atención de manera constructiva puede ser otra. Si un estudiante está interrumpiendo o distraído, en lugar de confrontarlo de forma negativa, se intenta redirigir su atención hacia la tarea o actividad en cuestión. Se puede hacer preguntas o involucrarlo de manera que se sienta parte activa de la clase. Tercero, trabajar con los estudiantes de manera individual.
Si las conductas disruptivas son recurrentes, es importante tener una conversación individual con el estudiante para discutir su comportamiento, escuchar su perspectiva y llegar a soluciones conjuntas. Esta conversación puede ser constructiva y no punitiva. Cuarto, ofrecer opciones y responsabilidades. Dar a los estudiantes algunas opciones sobre cómo abordar su comportamiento, ¿sí? Les ayuda a sentirse más responsables de sus acciones. Esto también les da sentido de control sobre su propio comportamiento. Ofrecerle la responsabilidad dentro del aula como ser el líder de un grupo o ayudar a una actividad puede aumentar su sentido de pertenencia y disminuir conductas disruptivas. Quinto puede ser el utilizar el tiempo fuera o de forma estratégica o el tiempo de calma, ¿sí? Si un estudiante está teniendo dificultades para calmarse o mantener el control, ese tiempo le permite apartarse brevemente del grupo y puede ser útil. Esto no debe ser de una forma de castigo, sino oportunidad para que el estudiante reflexione sobre su compostura sin afectar la clase. Otra puede ser fomentar la reflexión y el autoconocimiento. Después de una conducta disruptiva, le permite que el estudiante reflexione sobre su comportamiento. Puede ser a través de una hoja de reflexión o incluso una pequeña actividad de autodiagnóstico, en donde ayudar al estudiante le, le ayudan a conocer el impacto de esas acciones sobre los demás y sobre el ambiente, lo cual es fundamental para promover los cambios a largo plazo. Mantener la calma, ¿sí? Que está de acuerdo al anterior, y ser coherente. Como docente, respuestas ante las conductas disruptivas deben ser tranquilas y consistentes. Si los estudiantes perciben que mis conductas desafiantes alteran su estabilidad emocional o el control del aula, esto puede intensificar la situación. Ser firme pero tranquilo ayuda a mantener la autoridad sin generar tensiones innecesarias. Crear un ambiente inclusivo y positivo. Pues a menudo las conductas disruptivas surgen cuando los estudiantes no se sienten incluidos o valorados. Profesor, ¿qué métodos y recursos utilizas para que los conceptos matemáticos sean más comprensibles y atractivos para tus estudiantes? Concretos y visuales. Los estudiantes comprenden mejor los conceptos abstractos cuando pueden verlos representados de manera clara. Por ejemplo, materiales manipulativos como bloques, regletas, ábacos o fracciones de círculos que ayudan a visualizar el concepto como la adición, multiplicación, fracciones y geometría. Diagramas gráficos también permiten visualizar el concepto de funciones, relaciones y patrones, lo cual facilita la comprensión de estos conceptos complejos. Otra es la aplicación en la vida real. Relacionar las matemáticas con situaciones cotidianas hace que los estudiantes vean la utilidad de lo que están aprendiendo. Por ejemplo, resolver problemas prácticos relacionados con compras, ahorro, planificación de un viaje o la distribución de recursos. Otra puede ser utilizar ejemplos de la tecnología, como calcular áreas en el diseño de videojuegos o en la recreación de modelos tridimensionales, como por ejemplo, en este caso, algunos software online. Los juegos son una forma divertida y efectiva de aprender matemáticas. Juegos como de mesa, ajedrez, parqués, dominó, etc. Estos juegos involucran la parte de matemáticas como forma lúdica, como cálculo mental y estrategias. Profesor Julián,
¿Cómo diseñas tus clases para atender las diferencias en los niveles de aprendizaje de matemáticas entre los estudiantes? Se diseñan las aulas o clases a partir de la información del curso, a partir de sus conocimientos previos, dimensiones cognitivas de los estudiantes y de acuerdo a una malla curricular del área en específico donde se usa una herramienta fundamental como lo es el planeador de la clase. Profesor, ¿cómo diseñas tus instrumentos de evaluación para reflejar el progreso real de los estudiantes en el área de matemáticas? Los instrumentos de evaluación que más uso, primero, una evaluación diagnóstica. Al principio del tema, unidad, es útil realizar una evaluación diagnóstica para identificar el nivel de conocimiento previo de los estudiantes y sus áreas de mejora. Se hace por medio de pruebas escritas, pruebas orales, a través de la participación o reflexiones escritas en las que los estudiantes expresan qué saben sobre el tema y qué esperan aprender. Otra es la evaluación formativa. El objeto es proporcionar esa retroalimentación continua durante el proceso de aprendizaje. Y la más general es las rúbricas de evaluación que les permiten valorar aspectos como el proceso, la estrategia utilizada y la claridad en la resolución del problema, no solo la respuesta final. Profesor Julián, ¿de qué manera utilizas los resultados de las evaluaciones para ajustar tus estrategias de enseñanza y apoyar a los estudiantes que presentan dificultades? Se hace a través de las siguientes estrategias. Primero, revisión individualizada. Analizo qué estudiantes tuvieron dificultad en ciertos conceptos o problemas y qué tipo de errores cometieron. Errores conceptuales, de procedimiento, falta de comprensión, etc. Segundo, una evaluación formativa y retroalimentación inmediata. Después de analizar evaluaciones, sobre todo formativas, como tareas, cuestionarios, actividades en clase, utilizo la retroalimentación inmediata para intervenir de manera rápida. Tercero, una adaptación de la enseñanza a las necesidades del grupo. Si los resultados indican que la mayoría de la clase tiene dificultades sobre un concepto específico, pues ajusto mi estrategia de enseñanza, es decir, vuelvo a explicar el concepto de manera diferente, con ayuda de algunos diagramas, modelos manipulativos o ejemplos prácticos para abordar el mismo concepto desde otra perspectiva. Un cuarto sería tareas específicas, asigno tareas que se enfoquen en las áreas problemáticas, de modo que los estudiantes refuercen sus habilidades en esos puntos antes de avanzar a conceptos más complejos. Un quinto sería promover la autoevaluación y reflexión. Los resultados de las evaluaciones también los utilizo para fomentar que los estudiantes reflexionen sobre su propio progreso. Eso les ayuda a ser más conscientes de sus fortalezas y debilidades. Revisión periódica de resultados, donde reviso constantemente cómo están evolucionando los estudiantes por cada evaluación, tomando en cuenta no solo sus calificaciones finales, sino su proceso o progreso desde la última evaluación que se ha hecho. Lo que son metas, es decir, otra sería establecimiento o postulación de metas personales. Ayuda a los estudiantes a establecer metas pequeñas y alcanzables para mejorar el área, las áreas donde presenten dificultades. Profesor, ¿qué impacto tienen las condiciones socioeconómicas de tus estudiantes en su rendimiento académico y cómo las enfrentas desde tu rol como docente? El objetivo es ser creativo, adaptable y estar siempre consciente de las barreras que los estudiantes puedan enfrentar, buscando
pues, soluciones que garanticen que todos tengan la misma oportunidad de aprender y desarrollarse. Profesor, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas al enseñar matemáticas en contextos de vulnerabilidad socioeconómica? ¿Y cómo abordas esos desafíos? Enseñar matemáticas en contextos de vulnerabilidad socioeconómica presentan una serie de desafíos que requieren un enfoque reflexivo y adaptado a las circunstancias de los estudiantes, como por ejemplo, falta de recursos tecnológicos. La estrategia que se pueden abordar para enfrentar serían a través del uso de recursos gratuitos y accesibles, además de proporcionar materiales impresos, fotocopias, guías, ejemplos en papel, y utilizar herramientas gratuitas en línea que no requieran grandes recursos tecnológicos. Otra sería una falta de motivación y percepción negativa hacia la matemática. Es un desafío ya que los estudiantes de contextos vulnerables suelen tener experiencias previas que les hace pensar que las matemáticas son difíciles o irrelevantes para su vida, lo que genera desinterés y frustración. Sin embargo, una estrategia de la relación con la vida cotidiana, donde se trata de vincular las matemáticas con situaciones cotidianas relevantes o importantes para ellos, como el manejo del dinero, la medición de ingredientes en recetas o planificación de presupuestos familiares o en cualquier contexto. Esto les ayudará a ver la utilidad práctica de los conceptos matemáticos. Otra sería la desigualdad en el nivel de conocimientos previos. En contextos de vulnerabilidad socioeconómica, algunos estudiantes pueden haber tenido interrupciones en su educación, lo que genera diferencias significativas en el nivel de conocimientos previos que tienen en matemática. Luego se puede abordar a través de un diagnóstico inicial, donde se realiza una evaluación inicial para identificar el nivel de conocimiento de cada estudiante y adaptar tus lecciones a sus necesidades. Otro sería el enfoque en el aprendizaje gradual. Se diseñan clases que refuercen los conceptos fundamentales de manera progresiva para los estudiantes con más rezagos. Se puede ofrecer actividades de recuperación o tutorías para cerrar brechas de conocimientos. Última, problemas emocionales y psicosociales. Los estudiantes de contextos vulnerables a menudo se enfrentan a dificultades emocionales, familiares o sociales que afectan su capacidad de concentración y rendimiento académico. Algunas estrategias para abordar ese desafío es crear un ambiente de apoyo emocional, fomentar relaciones cercanas y de confianza con los estudiantes para ayudarles a sentirse apoyados no solo en su aprendizaje, sino también en su bienestar emocional. Trabajo interdisciplinario que colabora también con trabajos sociales, psicológicos, escolares, puede también ser útiles en estos problemas emocionales más profundos que afectan el rendimiento de matemáticas. Y otra sería la limitación en el tiempo de atención y de aprendizaje. Los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad socioeconómicas pueden tener responsabilidades fuera del aula, como el trabajo, el cuidado de sus familias, lo que limita su tiempo y energía para concentrarse en su estudio. Una estrategia es brindar la flexibilidad y comprensión, ya que se proporciona plazos flexibles para tareas o actividades que tomen en cuenta las realidades de los estudiantes. La entrevista se da por culminada con la siguiente pregunta, profesor Julián. Entonces, ¿qué estrategias utilizas para fortalecer la motivación y autoestima de los estudiantes que enfrentan barreras educativas relacionadas con su contexto socioeconómico? Alguna estrategia que utilizo en estos casos, primero, establecer metas alcanzables y significativas. Ayuda a los estudiantes a identificar metas pequeñas y alcanzables para lograr en corto plazo. Segundo, fomentar una mentalidad de crecimiento.
Les enseño que el esfuerzo y la perseverancia son claves para el éxito. En lugar de enfocarse únicamente en los resultados inmediatos, esto ayuda a crear un ambiente donde el error es visto como parte del proceso de aprendizaje y no como un fracaso personal. Tercero, reforzar los logros y esfuerzos. Reconozco sus esfuerzos y logros, incluso los pequeños, para fortalecer su autoestima. Esto puede incluir felicitaciones públicas, premios simbólicos o simplemente un reconocimiento genuino del progreso que han logrado. Otro sería promover la participación activa y el aprendizaje cooperativo. A menudo los estudiantes con barreras socioeconómicas se sienten aislados o desconectados. Fortalecer la colaboración y el trabajo en equipo les permite sentirse parte de la comunidad de aprendizaje y desarrollar estas habilidades sociales importantes. Por último, fomentar el sentido de pertenencia. Ayuda a los estudiantes a sentirse de una comunidad escolar, parte de una comunidad escolar, donde sus opiniones y perspectivas son valoradas. Un sentido de pertenencia refuerza la autoestima y la motivación para seguir participando activamente.